preguntas que las articula. Y la persona que las contesta o las absuelve se llama absolvente. Entonces vamos a tener el articulante, que es el que articula, y el absolvente, que es el que las contesta o las absuelve. Lo que se busca a través de la declaración de partes es la confesión. O sea, yo estoy buscando que la otra parte confiese, por eso es que pido esta prueba. Esta prueba es importantísima. Es una prueba importantísima por varias cosas. Primero, porque es, como decía hace unos minutos, es una prueba privilegiada, en cualquier momento se puede pedir, inclusive en segunda instancia. Y además es una prueba cuya valoración está, valga la redundancia, valorada conforme a la prueba tasada. Dice la ley que la confesión prestada judicialmente produce plena prueba. Entonces, esta prueba es importantísima. Ustedes, mi consejo es que nunca dejen de pedir la confesión de la parte contraria. Y esto lo vamos a hacer a través de lo que vamos a entender como la declaración de las partes. Cuando decía que es una prueba que es privilegiada, es por lo mismo, porque tiene la característica que yo puedo pedirla antes del periodo de prueba, puedo pedirla durante el periodo de prueba y puedo pedirla después del periodo de prueba. Inclusive, como decía hace unos minutos, podría pedir esta declaración en la segunda instancia. Entonces, podemos proponerle diligenciarla en cualquier estado del proceso, hasta en la segunda instancia, y esto es lo que le da la característica de prueba privilegiada. Ya eso fue una pregunta del examen parcial sobre las pruebas privilegiadas y hablamos de esta. Entonces, ¿cómo vamos a ofrecer esta prueba de declaración de parte? La vamos a ofrecer, estimadas amigas y amigos, en la demanda o en la contestación. Cuando ustedes hagan su memorial de demanda o su memorial de contestación en el apartado de pruebas, simplemente ofrecemos la declaración de las partes. Este ofrecimiento es genérico. No nos piden nada más que poner que ofrecemos la declaración de las partes o de la declaración de la parte contraria. De cualquier forma se puede mencionar. Esta es la primera etapa. Si ustedes en la demanda no hacen ese ofrecimiento, cuando estén durante el periodo de prueba de los 30 días en el juicio ordinario, no van a poder pedirlo porque no fue ofrecida. Como es una prueba privilegiada, puede pedirse en cualquier estado del proceso, pero normalmente las pruebas se piden durante el periodo de prueba. Y el juez lo va a diligenciar por ser privilegiada durante el periodo de prueba o antes, durante o después del periodo de prueba. ¿Cómo se va a pedir? Para el petitorio es otra cosa. No es lo mismo ofrecerla, que solamente ofrecemos la declaración de parte, a pedirla. Porque cuando ya pedimos la declaración de parte, en el momento que querramos que el juez cite a la otra parte a prestar declaración, el primer elemento fundamental o requisito obligatorio sine qua non que debemos de presentar es aquel sobre cerrado que en alguna oportunidad ya hablé con ustedes, sobre cerrado que se denomina plica. Es decir, es un requisito para que el juez cite a la otra parte a prestar declaración que nosotros en nuestra solicitud acompañemos la plica. Ese sobre cerrado contiene dentro del sobre un pliego de preguntas que se denominan posiciones. Si nosotros no acompañamos la plica y queremos que el juez desarrolle la declaración de parte, nos va a rechazar la solicitud. O sea, el requisito, además de los requisitos normales de hacer una solicitud por escrito, etcétera, etcétera, el requisito para que el juez haga la citación es que debe acompañarse ese sobre denominado plica conteniendo un pliego de preguntas llamadas posiciones. Sin este requisito, el juez no le va a dar trámite a su prueba de declaración. Cuando usted dentro de la fase de prueba o ser privilegiada en cualquier momento del proceso le hace la solicitud al juez acompañándole la aplica, recuérdense que son solicitudes por escrito, ¿verdad? Recuérdense que no estamos en un proceso verbal, salvo el juicio oral cuando lo leemos el otro. Entonces, cuando el juez tiene ya la solicitud con la aplica, el juez señala un día y una hora para que la parte contraria, la parte a la que va dirigida el absolvente, comparezca a prestar declaración. Y se le hace un apercibimiento que debe de comparecer sin justa causa y debe comparecer bajo apercibimiento que si dejara de comparecer sin justa causa, el juez lo va a declarar confeso. Miren qué interesante. Aquí ustedes ya tienen que dar una pauta. Si la parte a la que se le cita, habiéndose le citado con la debida anticipación,
no comparece el día de la audiencia, el juez lo va a declarar confeso en las preguntas. El juez ignora cuáles son las preguntas. La otra parte también ignora, el absolvente también ignora cuáles son las preguntas. Pero si él no llega, salvo causa justificada que le impida llegar, y que de eso vamos a hablar en unos momentos, entonces el juez lo va a declarar confeso. La confesión no es ni más ni menos que la aceptación, que era lo que les decía hace unos minutos, es lo que se busca. Claro, vamos a ver en el transcurso de la exposición de hoy que hay confesiones expresas y confesiones tácitas. Esta en particular es una confesión tácita porque a la persona se le presume que hay una especie de presunción que sus respuestas son sí, es una aceptación a las respuestas. Él no llegó y la consecuencia es que se tiene por confeso, por aceptado, por manifestar su sí a cada una de las respuestas del pliego de preguntas que se hayan dirigido. Entonces la persona tiene que llegar, si no llega, el juez se lo declara confeso a solicitud de parte. Es importante resaltar que el requisito para que la persona esté obligada a comparecer a la declaración de parte es que le haya sido notificada la audiencia con cierta anticipación. Eso mismo va a suceder con el reconocimiento judicial, eso va a suceder también con la creación de testigos, pero en la declaración de parte lo que la ley dice es que para que la persona esté obligada debe ser notificada con por lo menos 2 días de anticipación. O sea, si hoy que estamos hablando, pensemos que la audiencia es el día viernes, la notificación tiene que ser a más tardar el día de mañana. El día de mañana, miércoles, para que se hagan 2 días de anticipación el día viernes para prestar. Si no se hace así, si se hace un día antes o se hace el mismo día, la parte que absuelve no estaría obligada a ir y por ende el juez tampoco lo va a declarar confeso. Entonces, el elemento también fundamental para que la parte esté obligada a ir cuando ya se ha hecho la citación es que se notifique con 2 días de anticipación a la fecha señalada. Hablemos un poco de las preguntas. Como les decía hace unos minutos, se llaman posiciones. Son posiciones, es sinónimo de pregunta, ¿verdad? Estas posiciones son las preguntas que dirige el articulante al absolvente. Son las preguntas que van en la plica, que van en el sobre cerrado. Estas posiciones deben de reunir ciertos requisitos. Esto es lo que vamos a hablar en este momento. Nosotros no podemos preguntar en forma libre dentro de la declaración de parte. La ley dice que tenemos que cumplir con ciertos requisitos en el caso de las posiciones. ¿Cuáles son estos requisitos para prestar una declaración de parte? Primero, las preguntas que vamos a dirigir deben ser sobre hechos personales o conocimiento de un hecho. Eso quiere decir que al absolvente yo no le puedo preguntar sobre hechos de otra gente, son hechos de él o un conocimiento de un hecho. Yo no le puedo preguntar a alguien que voy a preguntar cuestiones de su hermana, de su prima, de su tía. En todo caso, le diré si conoce ese hecho, pero las preguntas van dirigidas fundamentalmente sobre hechos que a él le corresponden, hechos personales. Las preguntas deben ser claras y precisas, porque puede ser que no haya claridad. Hay abogados, lamentablemente, que preguntan, quieren hacer una pregunta, averiguar todo. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces la pregunta es clara y precisa. Yo les digo a ustedes que sean simples las preguntas, aunque tengan que hacer 10. Si ustedes quieren probar 2 hechos, hagan 2 preguntas. Pero no tiene que ser una pregunta pretendiendo probar los 2 hechos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven el numeral cuarto, dice que debe ser sobre un solo hecho. Entonces, sí se permite que haya 2 hechos cuando hay alguna relación, por ejemplo. Si ustedes me quieren saber, quieren que yo confiese que soy profesor de la universidad, me podrían decir si es cierto que usted es profesor de la Universidad de San Carlos. Ahí hay 2 hechos. Uno, que soy profesor, y la otra de la universidad, pero sin embargo tienen relación, están entrelazados. De tal manera, un segundito que tengo entendido que alguien quiere entrar, pero bueno, no lo veo. Bueno, de tal manera que las preguntas tienen que ir sobre un solo hecho. Ustedes podrían preguntarme a mí si yo trabajo en la universidad, además gano tanto y trabajo profesor de procesal civil, porque ahí hay 3 hechos que podrían no tener relación. Yo puedo ser que sí sea profesor de procesal civil, que sí trabaje en la universidad, pero que no gane lo que me está diciendo. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, las preguntas deben ser claras, precisas, simples,
sobre hechos controvertidos, porque los hechos que son admitidos pues no son objeto de la prueba, sobre un solo hecho. Y lo más importante, mis estimadas amigas y amigos, que deben ir dirigidas en sentido afirmativo. Eso quiere decir que usted no puede preguntar, por ejemplo, diga usted cuánto gana. Recuérdese que ustedes están demostrándole al juez lo que dijeron en su demanda. Si en su demanda ustedes dijeron que la parte demandada a quien le están preguntando gana 5,000 quetzales, ustedes tienen que decir, diga si es cierto que usted obtiene o devenga un salario de 5,000 quetzales mensuales. Ustedes están preguntando en sentido afirmativo, diga si es cierto. Diga si es cierto que usted, estoy tratando de pensar en otra pregunta, diga si es cierto que usted abandonó el hogar conyugal. Diga si es cierto que usted le da malos tratos a su cónyuge. Diga si es cierto que usted falsificó X documento. Entonces, la pregunta va en sentido afirmativo. Yo no voy a preguntar, diga si usted tiene alguna causal de divorcio, diga si es cierto que usted, o diga usted con quién es infiel. Yo voy a decir, diga si es cierto que usted es infiel con fulano, con mengano. Entonces, la pregunta tiene que ir en sentido afirmativo. Y tiene al final varias razones. La primera, como yo les decía hace unos minutos, es que cuando va en sentido afirmativo es porque la obligación de nosotros es que estamos demostrándole, el juez no está investigando, estamos demostrándole. Los hechos que dijimos en la demanda o los hechos de la contestación, queremos que los confiese la parte contraria. Por ende, la pregunta va en sentido afirmativo. ¿Y qué pasa si la persona no llega? ¿Qué sucede si la persona no comparece? El juez lo declara confeso. Significa que acepta con un sí, sí, sí todas las preguntas. Si ustedes le preguntan, diga usted cuánto gana, y él no llega, la respuesta es sí, no dijo nada. Entonces, es bien importante tener muy presente estos aspectos porque al final de cuentas las preguntas así deben de realizarse. Insisto, reitero, sobre hechos personales, un solo hecho, forma clara y precisa, sentido afirmativo, sobre hechos controvertidos. ¿Cómo se responde? Pues como la pregunta va en sentido afirmativo, diga si es cierto, la respuesta debe ser sí o no. Cuando la persona llega a prestar declaración, el juez le debe preguntar y él debe contestar sí o no. ¿Quiere agregar algo más? Después de su respuesta sí o no, puede agregar lo que quiera agregar. O sea, ustedes tienen que estar muy preparados cuando lleven a su cliente a prestar declaración, porque la respuesta que tiene que dar es sí o no. ¿Quiere agregar algo más? Una vez de su respuesta puede dar las explicaciones que decide conveniente, pero él tiene que dar cualquiera de esas dos respuestas. Hagamos un poco el diligenciamiento de esta prueba. Como ya les decía hace unos minutos, hay que ofrecerla. Ya dijimos que se ofrece en forma genérica en la demanda. Simplemente ponemos declaración de parte. Hay que proponerla. Ya dijimos que entonces al proponerla hay que presentar una plica. El juez señala una audiencia y debe ser notificada con 2 días de anticipación para la audiencia. Y ahora ubiquémonos el día de la audiencia. El día de la audiencia, pues por supuesto lo primero que el juez va a hacer es juramentar al absolvente, no al articulante, al absolvente. Hay una pregunta que conforme con el código hay que hacerle que dice más o menos así, diga el absolvente bajo juramento decir la verdad, no, mejor dicho, perdón, diga o prometéis, así es la cláusula, prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado, así está en el artículo. A lo que el absolvente debe responder, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Una vez identificado y juramentado, el juez abre la plica, tiene que estar cerrada. Es motivo de nulidad que la plica estuviera rota. La plica debe estar completamente bien cerrada, bien sellada. Y el juez abre la plica y comienza a calificar las preguntas. ¿Qué califica las preguntas? Lo que ya expliqué, que vayan en sentido afirmativo, que sean sobre hechos personales, que sean en forma clara y precisa, que se refieran a un solo hecho. Eso califica el juez. Y va a empezar a dirigir las preguntas.
Al terminar, la persona debe declarar, el absolvente de responder las 10, 15, 20 preguntas que van en el pliego del interrogatorio. El que articula puede pedirle al juez que va a hacer preguntas adicionales. O sea, le puede decir, mire, quiero hacer otras preguntas adicionales y ahí mismo las redacta o si quiere las lleva con los mismos requisitos que hay. Entonces, puede preguntar una vez más, dirigir preguntas después de haber presentado y de haber respondido el interrogatorio. También es importante resaltar que el absolvente, o sea, el que responde, puede, si lo desea, preguntarle al articulante. O sea, puede presentar también un pliego de preguntas para que el articulante conteste, pero el requisito obligatorio para esto es que eso hay que solicitarle con 24 horas de anticipación. Si mañana a las 10 de la mañana yo tengo una declaración de parte donde yo voy a ir a absolver, podría haber pedido que la otra parte esté presente porque yo también le voy a preguntar siempre y cuando hubiera hecho esa solicitud hoy antes de las 10 de la mañana. Si yo mañana a primera hora llevo y lo pido, el juez ya no me lo va a acceder. O sea, el requisito es con 24 horas de anticipación pedir que la parte que está dirigiendo las preguntas esté presente porque el que la está contestando también le va a preguntar. Eso es verdaderamente factible y a veces la utilizamos como un mecanismo retardatorio. ¿Por qué? Porque a veces realmente el articulante no llega. Que haga las preguntas el juez y le pregunte, yo no voy a ir. Y efectivamente, cuando se da cuenta que fue citado porque se presentó una solicitud con el tiempo y no llegó, la audiencia se va a suspender. Es decir, si fue presentada en tiempo y el articulante no llega, no se realiza la diligencia porque falta a él y a él se le va a preguntar también. Es importante resaltar que el Código Procesal solo habla de una única excusa para comparecer a la audiencia y esa excusa es por motivo de enfermedad comprobada, dice. Eso quiere decir que no hay otra excusa, que vaya a excusarse porque tuvo un accidente de tránsito, chocó y en lo que arreglaba al seguro, que vaya a excusarse porque ese día tuvo una cita en el colegio de sus hijos. No, la ley dice que debe ser por motivo de enfermedad y debidamente comprobada. Por consiguiente, nosotros queremos excusar a nuestro cliente para no ir a una audiencia, tenemos que conseguir un certificado médico que demuestre que efectivamente la persona era la diligencia por motivo de enfermedad. Es importante, tal vez, indicarles que aquí no lo pongo en la filmina, pero esa solicitud de excusa debe hacerse por lo menos con 2 horas de anticipación a la audiencia. O sea, su cliente va a prestar declaración mañana a las 11 de la mañana, usted a las 8 de la mañana, antes de las 9, él presenta la excusa para que no comparecer ese día, pero es por motivo de enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que buscamos con la declaración de parte? Como les decía desde un principio, es la confesión. La confesión no es ni más ni menos que ese reconocimiento que hace la persona ante el juez de un hecho propio. Acepta un hecho propio o el conocimiento de un hecho de carácter controvertido y que por supuesto es parte de lo que está sujeto al proceso. Diga si es cierto que usted es infiel. Sí, señor juez, yo soy infiel. Diga si es cierto que usted falsificó tal documento. Sí, señor juez, yo lo falsifiqué. Diga si es cierto. Sí, sí, sí. Ese sí es una confesión, pues es una prueba importantísima, como les decía, es una plena prueba que le permite al juez fallar en algún momento determinado. Sin embargo, es importante entender que hay distintas clases de confesión. No cualquier confesión permite ir a dictar una sentencia de inmediato, porque para empezar, por ejemplo, vamos a encontrar la confesión judicial y la extrajudicial. La judicial es que se hace ante juez, la extrajudicial es que se hace fuera de juicio. La extrajudicial no nos sirve para estos aspectos. Podrá ser un indicio de prueba, pero no nos sirve para estos aspectos que estoy mencionando yo. No es una verdadera confesión. La confesión judicial sí lo es. Igualmente tenemos la confesión ficta y la confesión expresa. La confesión expresa es la que hace el absolvente cuando en la declaración dice sí. Diga si es cierto que usted es infiel, sí. Diga si es cierto que usted deuda la cantidad de 1,000 quetzales, sí. Diga si es cierto que usted fue el causante de los daños, sí. Esa es una confesión expresa. La confesión ficta
Diga si es cierto que usted ocasionó los daños y la persona no llegó, pero el juez lo tuvo por confeso. Esa es una confesión ficta. O cuando estando en la declaración, le preguntan, diga si es cierto que usted causó los daños y él se niega a contestar. O sea, él le pregunta y el juez le dice, me niego a contestar. Si él se niega a contestar, el juez va a tener la respuesta como un sí. Es una confesión. Entonces, la confesión expresa la realiza el absolvente de palabra o con señales que permiten entenderla claramente. Y la tácita se presume ante la negativa del absolvente a responder las preguntas. Insisto, porque no haya llegado o porque haya llegado y no quiera contestar. También vamos a encontrar dentro de la creación de confesiones la confesión con posiciones y la confesión sin posiciones. Lo que estoy ahorita explicando no es ni más ni menos que la confesión con posiciones. ¿Y por qué es con posiciones? Porque hay preguntas. Ese pliego que iba en la plica, que son las posiciones, a esas preguntas la persona está confesando. Pero es factible que la persona confiese en otra clase dentro del proceso, en otro acto que no sea la declaración de parte. Se me ocurre que en su propia contestación de demanda o en la demanda haya aceptado un hecho propio. Que la demanda puesta, pues mire, señor juez, yo sí soy infiel en su contestación de demanda. No al contestar preguntas, sino al redactar la contestación. Ese se toma como una confesión sin posiciones. Claro, aquí hay que pedirle al juez que señale día y hora para que ratifique ese escrito donde dijo que sí era infiel, y si él llega y dice que sí lo es escrito, pues se tiene una confesión sin posiciones. Entonces, importante, resáltenlo, confesión con posiciones surge de la declaración de parte, confesión sin posiciones en un acto muy distinto que no sea la declaración de parte. Igualmente tenemos una confesión simple y una confesión calificada. ¿Dónde está la diferencia entre confesión simple y la confesión calificada? Diga si es cierto que usted adeuda la cantidad de 1,500 quetzales al articulante. Confesión simple, sí. ¿Es una forma lisa y llana? Sí. Confesión calificada, diga si es cierto que usted le adeuda 1,500 quetzales al articulante. Sí. Pero señor juez, no tengo que pagárselos todavía. Sucede que habíamos quedado que lo pagaba hasta dentro de 2 meses. Ahí la está calificando. Hay una confesión, pero está calificando. Entonces, atenúa su confesión, porque si bien es cierto, está diciendo que sí, está diciendo las razones por qué no las ha pagado. Entonces, lo atenúa. Es una confesión calificada. La ley permite, al igual que el allanamiento, cuando la persona se allana, que el juez dicte sentencia, ya lo vimos en el juicio ordinario, en términos generales, permite que cuando hay una confesión, porque produce plena prueba, el juez dicte sentencia. Pero es importante tener presente que para que se dé esa confesión debe ser una confesión judicial, debe ser una confesión expresa, debe ser una confesión de composiciones y debe ser simple. Si la confesión fue ante juez, la dijo en el día de la audiencia, lo dijo en forma simple y en forma lisa y clara y en forma expresa, entonces esa confesión le permite al juez dictar sentencia. Imagínense ustedes que el proceso es por daños. Estamos tratando de probar qué le ocasionó los daños. Y entonces, cuando se le preguntó, diga si es cierto que usted causó los daños, entonces se hizo ante un juez. Cuando le preguntamos, dijo sí. Además de eso, lo dijo en forma expresa y sin ninguna calificación. En la fase de posiciones, el juez le va a permitir dictar sentencia entonces. Si fuera el mismo caso, si se hace en forma extrajudicial, ya no le permite hacerlo. Si lo hace en forma judicial, pero lo hace en forma tácita, es decir, no compareció y no contestó, hay una presunción de que contesta, pero eso puede probarse con otros medios de prueba y por ende tampoco el juez puede dictar sentencia. Si lo hace calificándolo, pues ya se dio cuenta que está atenuando su confesión y por ende el juez tampoco va a poder dictar sentencia. Y por supuesto, si se hace sin posiciones, existe la posibilidad de probar lo contrario en otro juicio. Digo, por otros medios de prueba. Entonces, eso, buscamos la confesión, pero que sea judicial, que sea con posiciones, que sea expresa y que sea en forma simple. ¿Cuál es el valor probatorio de esta prueba de declaración de parte? Como ya les decía a ustedes, es una prueba que se valora conforme a la prueba legal o tasada
y por consiguiente la ley dice que la confesión produce plena prueba. El juez no puede dudar de ella. Diga si es cierto que usted ocasionó daño, sí, pues ya no va a dudar. Otra prueba que diga que no lo ocasionó, no. Ya le dijo que sí, eso es suficiente para el juez, porque eso produce plena prueba. Bien, esto es en lo que se refiere a la prueba de declaración de parte. Quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna duda? Me gustaría saber si la hay, porque si no, pues vamos a continuar con otro medio de prueba, pero es bien importante que hayamos entendido mucho este medio de prueba. Lo voy a resumir en 2 minutos. Ahorita, Tania, muchas gracias por preguntar. En 2 minutos. La primera, decirles que es una prueba privilegiada, porque se puede desarrollar en cualquier estado del proceso. Otra, que es una prueba que produce plena prueba, su resultado, su confesión. Otro aspecto importante es que para poderla pedir, para ofrecerla de forma general, pero para pedirla en la fase de prueba o en cualquier momento hay que presentar una plica y tiene que incluir posiciones y que estas posiciones tienen que reunir los requisitos que explicamos, o sea, que sean de hechos personales, que sea sobre solo hechos, de forma clara y precisa, por sentido afirmativo, sobre hechos controvertidos. Y además de eso, que para diligenciarlo hay que señalar día y hora para la audiencia y que deben notificarse con 2 días de anticipación, que la persona se puede excusar solo por motivo de enfermedad, que además de eso sus respuestas tienen que decir un sí o no y responder después lo que quisiera agregar, y que además de eso el valor probatorio de la confesión es la prueba plena. Esto es lo más importante que ustedes deben de manejar. Claro, por favor, agarren su código procesal y leen lo que tengan que leer. Tania, por favor, si es tan amable. Licenciado, yo tengo dudas si lo tenido por confeso por el articulante a la hora de formular la plica, ¿se puede tener como una confesión sin imposiciones? Perdón, ahí me perdí en la primera parte. ¿Qué Eh, cosa? si lo tenido es que usted dijo que en la plica se tiene por confeso lo que dice el articulante. Ya. Ajá, entonces, a la hora de formular esta plica, ¿se puede tener como una confesión sin posiciones? No, Tania, no. Esa es confesión con posiciones, porque ahí están las preguntas, está respondiendo a esas preguntas. Lo que pasa que está confesando en forma tácita porque no llegó, y el juez el resultado es, no llegó, estas preguntas, estas posiciones las contestó en sí. Eso es muy distinto a que en otra etapa del juicio, en un memorial, en un escrito, él haya puesto algo que lo involucre, alguna confesión de él, y eso es otra cosa, eso es imposiciones. No, me refiero al articulante, al que realiza la plica, si se es con posiciones o sin posiciones. En las preguntas que el articulante hace para Ajá, declararlo a él confeso. ajá. No, ahí lo que dice, ahí basado en aquel principio de adquisición procesal, se recuerda usted que el principio de adquisición procesal dice que la prueba para el proceso, hay un artículo que dice las aserciones, o sea, lo que se acerta, lo que se incluye, la pregunta contenidas en el interrogatorio son confesión de quien pregunta. Entonces, si yo articulante diga si es cierto que yo hice tal cosa, estoy confesando yo. Ya no importa qué responda el otro, estoy confesando yo. Y esa confesión que estoy haciendo ahí es confesión con posiciones también. O sea, tanto el absolvente, ahora ya lo entendí, como el articulante podría estar confesando en la misma pregunta, porque el que pregunta confiesa y el que responde confiesa. ¿Ok? Siempre es con posiciones. Ok, licenciado, muchas gracias. A usted. Ángel, por favor. Licenciado, solo con la clase de confesión sin posiciones aún no me quedó tan claro. No sé si podría brindarme un ejemplo más amplio para poder entenderlo mejor. La confesión con posiciones. Sin posiciones. Confesión sin posiciones. Vamos a ver. Estoy planteando una demanda para impugnar un testamento. Y el demandado contesta la demanda y el testamento lo estoy impugnando por falsedad. O sea, yo afirmo de que el testamento es falso. Y estoy presentando una demanda pretendiendo que se aclare falso. El demandado, cuando comparece, dice, en toda su relación de hechos, cuando está escribiendo, señor juez, he sido notificado, mire, efectivamente el testamento es falso, pero señor juez, ahí él ya confesó en el escrito. Y entonces, no en preguntas, en el escrito. Entonces yo cuando veo eso, leo eso en ese escrito o cualquier otro escrito, que él está confesando algo que yo quiero probar, le digo al juez, le pido al juez que se señale día y hora para que él ratifique lo que está en el escrito.
el juez lo va a citar a que vaya y diga, mire, lo que está en el memorial de contra usted lo ratifica. Cuando él dice sí, entonces el juez ya tiene como confesión sin posiciones lo que ahí dice en ese escrito. Y si él no llega, el juez lo tiene también por ratificado y por ende lo tiene también como confeso sin posiciones de ese hecho. O sea, la característica típica es que no confiesa en una declaración de parte, confiesa en cualquier otro, en un memorial, en una declaración, en un reconocimiento judicial, en cualquier momento hizo una confesión que quedó plasmada en un documento y que la otra parte le va a servir para demostrar un hecho, pero no lo hizo dentro de las preguntas que se hacen a través de esta prueba de declaración de parte. Ah, ok, licenciado. ¿Y esa confesión se hace antes de las preguntas o después de haberlas formulado? ¿Qué confesión? ¿Cuál? La confesión sin posiciones. Eso usted lo hace durante la fase de prueba, ¿en cuál? Cuando usted quiera, durante la fase de prueba. Ah, ok. Gracias, licenciado. En cualquier momento, vaya. Giovanni, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes. Me quedó duda respecto cuando indicó que se abstiene de declarar, es tomado como confeso, ¿verdad? No Ajá. iría en contra de lo que nadie puede, digamos, declarar contra sí mismo, ¿verdad? O la otra parte que usted también indicaba de que la parte de la parte actora, ¿verdad? Es la que debe demostrar. Por supuesto, pero hay una cuestión, Giovanni. Ese principio que nadie puede declarar contra sí mismo es un principio del ámbito penal. Uno no puede autoincriminarse, pero en el ámbito civil, esa es la prueba, una de las pruebas reinas, que yo logre que usted confiese. Pero como usted no llega, entonces usted acepta. Usted obligación es llegar. Y vaya a negar siquiera. Si usted quiere, niega, aunque sea cierto, vaya a negar. Está bajo juramento y puede correr el riesgo hasta de ser procesado por perjurio. Si usted miente y después se demuestra que usted mintió, pero la obligación suya de una declaración de parte es llegar y es responder. Como usted quiera responder, sí o no, como usted quiera responder. Si usted no llega, el resultado es que el juez lo tiene como que acepta o da un sí a la respuesta. Pero eso no es autoincriminación, Giovanni. Eso va en el ámbito penal, pero no en el ámbito civil. ¿Y cuál era el otro tema? Me dijo, me quedé, De que la parte actora es la que tiene que demostrar, digamos, como que las... Claro, claro, la carga de la prueba, la carga de la prueba en primera instancia es del actor. Por eso es que le está pidiendo la declaración de parte, por eso es que le está promoviendo la declaración de parte para demostrar a través de la confesión de la otra parte lo que él está manifestando. Gracias. A usted, por favor. Jennifer, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Si podría de nuevo volver a explicar lo de la valoración. En la última clase antes de esta, les decía a ustedes que hay 3 sistemas de valoración de la prueba. 2 son extremos, no, el juez no razona. Uno es la prueba tasada o legal, donde la ley dice lo que vale la prueba. No es que diga vale 10, vale 5, no, lo que dice. Si se da esto, el juez debe considerar esto. Por ejemplo, el documento público produce plena prueba. Significa que lo que dice el documento público, el juez no puede dudar de él. Si el documento público dice que A debe, el juez no puede dudar de él. Y lo mismo en la confesión, prueba legal o tasada. Si la persona confiesa, el juez cree en eso. El juez no puede dudar. Es que confesó, pero sucede que un testigo dijo que no fue cierto. Si él confesó, el juez va a aceptar como válido, como verdadero lo que está. Y eso es la prueba legal o tasada. ¿Cómo se valora la prueba de declaración de parte? El otro extremo de la prueba de la libre convicción, que yo les decía que en Guatemala no existe, donde los jueces valoran conforme a lo que creen que es más justo. Eso es un sistema mucho del derecho anglosajón. Y la sana crítica es cuando el juez valora la prueba, pero debe razonar por qué le da un valor, tomando y aplicando principios de lógica y de la ciencia. Esos sistemas de valoración es el que se utiliza en Guatemala para casi la totalidad de los medios de prueba, pero no para declarar la confesión. Entonces, en el caso de la confesión es plena prueba. Si alguien confiesa, el juez cree a ciencia cierta en lo que él está confesando. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a un segundo
Me disculpan, pero sin quererme, en lugar de cambiar el video, me salí. Pero ahorita vamos a utilizar y vamos a entrar a hablar de otro medio de prueba. Denme un segundito nada más, por favor. Me van a dar un tiempecito que lo que me está pasando siempre es que en algún momento se queda trabado el video que necesito poner, entonces me van a dar un minuto, por favor. Les voy a pedir favor, me tuve que cambiar de computadora, voy a resetear mi computadora para poder compartir el video porque creo que es importante y tenemos un tiempecito, entonces tenemos unos 5 minutos, disculpen el problema.
estos inconvenientes, pero lamentablemente creo que ya vi cuál es nuestro problema, lo vamos a estar corrigiendo para las próximas, pero bien. La idea es que abordemos por lo menos un par de medios de prueba cada día que estemos acá por el tiempo que ya nos queda restantes. El día de hoy hemos abordado la declaración de las partes y el siguiente tema es la declaración de testigos. Ambos medios de prueba son medios de prueba por representación a través de personas. La declaración de parte, personas vinculadas al proceso, y la declaración de testigos, pues son terceros que no tienen ninguna vinculación al proceso, pero que le constan los hechos. Al igual que lo hice con la declaración de parte, aquí voy a estar yo hablando de lo que es la declaración de testigos, para qué sirven, quiénes pueden ser testigos, quiénes no pueden ser testigos. Voy a hablar también cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se pregunta en esta declaración de testigos, cómo se diligencia y cómo se valora la prueba. Con esas ideas, pues vamos a ir integrando nosotros a futuro estos medios de convicción que son los que nos van a servir. Es importante contarles a ustedes que la declaración de testigos es una prueba que está en la ley, pero realmente viene siendo una prueba supletoria. No lo dice en la ley como una prueba supletoria, pero sí ya lo han tomado los jueces así porque lamentablemente ahora pues los testigos ya los ponen, es interesante, pero los testigos creo que ya hay profesión de testigos y llegan los tribunales testigos a decir cuál es su profesión, oficio, testigo. No, a veces no son muy fidedignos porque es fácil de preparar un testigo para que vaya a prestar una declaración. Esta prueba, como decía hace unos minutos, es una prueba indirecta. Es un hecho pasado, se va a representar en el presente, pero es a través del testimonio de personas ajenas al proceso. Personas que le constan los hechos que queremos demostrar, pero que no tienen ninguna vinculación con el proceso, pero les consta. Entonces, esto es lo primero importante que tenemos nosotros que tener muy presentes. ¿Quiénes tienen obligación de declarar? Pues el artículo 142 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que toda persona está obligada a prestar declaración testimonial. Entonces, muchas veces, pues por supuesto yo busco los testigos, pero otras veces puede ser que el testigo no quiera ir y yo le puedo pedir al juez que efectivamente lo cite para que preste declaración, porque esa es la persona que le consta. Ustedes recordarán cuando hablamos de la prueba de declaración de testigos como prueba anticipada, solo que se recuerdan que la prueba anticipada era necesario recibir la declaración de personas próximas a ausentarse del país por cuestiones de estudio, personas gravemente enfermas que fueran a morir, o personas de edad avanzada que igual estuvieran próximas a morir. Esos eran los requisitos de la prueba anticipada en la declaración de prueba anticipada de testigos. Aquí no. Aquí la declaración de testigos le corresponde a cualquier persona. Inclusive, como vamos a ver, inclusive cualquier menor mayor de 16 años puede prestar declaración. La ley da esa cualidad. No sé cuál sea la razón, en cierta forma no lo sé, pero es factible hacer una declaración de cualquier persona que tenga, sea menor de edad, pero que tenga más de 16 años. La ley permite recibir su declaración testimonial. Él puede ser testigo, de tal manera que cualquier persona mayor de 16 ya lo puede ser. Ahora, los testigos deben ser imparciales, ¿verdad? Por ende, ustedes se van a dar cuenta que cuando el juez hace una procede a diligenciar esta prueba de declaración de testigos, le va a preguntar a las partes si son parientes, si son amigos, si son parientes por consanguinidad o afinidad. Es importante esto porque los parientes normalmente no son imparciales. Entonces, el juez siempre va a determinar si la persona que está prestando declaración es o no pariente. Sí se permite que sea pariente el testigo, pero el requisito para que se permita es que las dos partes lo propongan como testigo o que sea un asunto de familia. Solo en estos dos casos, es decir, que ambas partes lo propongan como testigo a un pariente, puede declarar como testigo, o si el asunto se refiere a un asunto de familia, caso en el cual esta persona sí puede y no tendría tacha para prestar su declaración testimonial. En cuanto a la credibilidad, pues también es importante que el testigo sea creíble. Y por ende también hay ciertas tachas que se alegan para que la persona no preste declaración.
El juez le va a preguntar y de hecho le pregunta a uno, al testigo, siempre esto, porque es importante, por ejemplo, si tiene interés directo o indirecto en el asunto. Porque si la persona tiene interés en ese caso, ya no es creíble, porque tiene interés. Se va a preguntar si es amigo íntimo o enemigo de las partes, porque eso también limita su credibilidad. Una persona que es muy amiga de una de las partes puede ser ya no creíble su declaración, o si es muy enemiga de las partes. Los trabajadores domésticos, los que son dependientes, los que son acreedores, los que son deudores, o si alguien tiene cualquier interés, eso puede ser motivo de una tacha. Y el Código Procesal Civil dice que esas son tachas para prestar declaración de testigos. Entonces, resumo. Cualquier persona mayor de 16 años puede prestar declaración, no lo pueden hacer los parientes, salvo que lo propongan por las partes o sea un asunto de familia, y también tienen tacha para prestar declaración los que tengan interés directo o indirecto en el asunto, amigos íntimos o enemigos, trabajadores domésticos, dependientes, acreedores, deudores de alguna de las partes o alguien que tenga algún interés en particular en este proceso. ¿Cómo vamos a ofrecer, a proponer y a diligenciar esta prueba? Primero, el ofrecimiento es muy general en la demanda o contestación. Es genérico. Mis estimados y futuros colegas abogados, cuando ustedes hagan su demanda de cualquier demanda y ofrezcan declaración de testigos, no están obligados en la demanda ni en la contestación a indicar el nombre de los testigos. No es necesario indicar el nombre de los testigos, ni tampoco acompañar un interrogatorio, porque pues, no es necesario. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. El único inconveniente de hacerlo es que si ustedes en su demanda ofrecen el testigo A, B, C y D, y en la fase de prueba sucede que A no va a ir, B tampoco va a ir, pero sí puede ir F, usted ya no le puede decir al juez, mire, ya no quiero a A ni a B, pero ahora quiero a F. El juez no se lo va a permitir. Entonces, como la ley no exige que en la demanda individualicemos al testigo, no lo vamos a individualizar en nuestra demanda. Al ofrecerla, solo vamos a decir, ofrecemos la declaración de testigos. Ahora, en la proposición, esto sí se hace en la fase de prueba. Esto de prueba no es privilegiada, esto sí hay que hacerla una vez se abra prueba de proceso por 30 días en el juicio ordinario. Si ustedes hoy le notifican la apertura a prueba, hoy, mañana mismo ustedes ya pueden hacer un memorial pidiéndole que se reciba la declaración de sus testigos. Es obligatorio que sea durante el periodo de prueba, no solo que se proponga, sino que se diligencie. Por ende, también es importante que ustedes lo hagan a la menor premura o la mayor premura, mejor dicho, porque si a ustedes se les ocurre proponer a los testigos cuando ya faltan 2 días para que el periodo de prueba termine, ya no lo van a poder diligenciar. Entonces ustedes hoy abren la prueba, mañana, pasado, hacen su petitorio, presentan su memorial, indicando el nombre de los testigos y las direcciones donde se le puede citar. Eso es importante y hay que acompañar un interrogatorio. O sea, al igual que se acompaña el interrogatorio en la acusación de parte, hay que acompañarlo en esto, pero es importante resaltar que este interrogatorio no es plica. Este no es un interrogatorio que va en un sobre. Este interrogatorio va en el mismo memorial inserto cada pregunta que le vamos a hacer. De hecho, como yo les decía, el juez le va a preguntar, pero si el juez no le pregunta, ustedes le pueden preguntar. Las primeras preguntas al testigo es si son parientes, si tienen interés, si son dependientes, si son acreedores, si son deudores, si son amigos íntimos, si son enemigos. Las primeras preguntas y después lo que ustedes quieran preguntar. Pero hay que acompañar ya en el memorial durante la fase de prueba pidiendo quiénes son sus testigos y cuál es el interrogatorio que se le va a dirigir. El interrogatorio es un interrogatorio abierto. El interrogatorio aquí tiene la característica que ustedes lo pueden hacer, así como se hizo la declaración de parte, diga si es cierto, o simplemente que diga el testigo que le consta para que el testigo pueda exponer lo que desee exponer. Entonces, primero, como ven en la filmina, el interrogatorio debe ser en forma abierta, no se presenta en sobre cerrado. Las preguntas sí deben ser claras y precisas, por supuesto. Deben referirse a hechos simples, igual no hay que hablar de cuestiones compuestas y no se le puede preguntar al testigo sobre cuestiones de opinión o de apreciación. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Eso no puede hacerse. Pero pensemos si vamos a analizar. En la declaración de parte yo solo puedo preguntar en sentido afirmativo. Diga si es cierto la absolvente tal cosa. En la declaración de testigos puedo preguntar igual. Diga el testigo si esto es cierto. Pero también le puedo preguntar, diga el testigo qué le consta de los hechos que se investigan. Diga el testigo usted dónde trabaja.
Diga el testigo, ¿usted cómo se dio cuenta? Las preguntas muy abiertas para el testigo. A veces nos encontramos con dos declaraciones de testigos. Una que le llamamos nosotros la declaración de testigo con respuesta sugerida. Y la respuesta sugerida es cuando le diga el testigo si es cierto tal cosa, diga el testigo que no es cierto tal otra, diga el testigo, le estoy diciendo al testigo qué quiero que diga. El juez no valora muy bien ese medio de prueba, por eso mismo, porque la respuesta se le está sugiriendo. Mientras que se lo valora cuando le dicen al testigo, mire el testigo, ¿qué le consta a usted de los hechos sucedidos en tal fecha? Y el testigo comienza a relatar y comienza a explicar. Entonces, es bien importante también tener presentes estos aspectos importantes, pero lo que más me interesa es que sepan que su pregunta es abierta, en sentido afirmativo, en sentido negativo, abierta, como ustedes quieren hacerla, ¿verdad? No va en sobre cerrado, que es importante. Entonces, así se propone. ¿Y cómo se diligencia? Pues aquí igual, una vez ustedes hacen la solicitud acompañando el nombre de los testigos y el interrogatorio, el juez va a señalar día y hora para la audiencia. A las partes aquí hay que notificarles con 3 días de anticipación. En la declaración de parte eran 2, aquí son 3 días de anticipación. Estos testigos siempre van a declarar bajo juramento, se va a hacer la misma pregunta que se hace en la declaración de parte, pero un apercibimiento distinto. En la declaración de parte se le pregunta, ¿prometéis bajo juramento decir la verdad de lo que fuereis preguntado? En la declaración de testigos igual, ¿prometéis bajo juramento decir la verdad de lo que fuereis preguntado? En la declaración de parte, el absolvente va a decir, sí, bajo juramento prometo decir la verdad, y el testigo también va a decir, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Al absolvente se le va a hacer saber que en caso de que mienta, se puede ser procesado por el delito de perjurio, y al testigo se le va a hacer saber que en caso de estar mintiendo, se le va a procesar por el delito de falso testimonio. Es la única diferencia, pero todo lo demás va a funcionar. En esa diligencia de declaración de testigos pueden participar las partes, pueden participar los abogados y, por supuesto, igual pueden dirigirse preguntas adicionales. Una vez termina la declaración, pueden el que propuso la prueba o la otra parte preguntar, hacerle preguntas adicionales al testigo. Esto se llaman preguntas adicionales a las respuestas que ya dio. Aquí hay otras características que voy a ir explicando también fácilmente. Los testigos deben preguntarse de los aspectos que establece el artículo 148, eso que le acabo de mencionar. Hay que preguntarles si son parientes, si son enemigos, si son deudores, son acreedores. Hay que preguntárselo. Las respuestas hay que asentarlas en forma literal, sin abreviaturas, lo que él diga. Así como lo estoy diciendo, habrá que asentárselas. Si él quiere, puede efectivamente dictar o escribir su respuesta. No es necesario consignar la pregunta en el acta, solo la respuesta, porque la pregunta ya está en el interrogatorio. El juez, cuando termina de todo la declaración, debe preguntarle que dé la razón de lo dicho, por qué le consta, para que él diga, pues mire, yo soy vecino, porque mire, yo andaba por ese lugar, porque me consta, porque casualmente me iba pasando, porque explique por qué le consta. El testigo debe leer el acta, debe luego firmar el acta y, por supuesto, puede negarse a firmarla, pero en ese caso el juez va a hacer constar ese extremo. Importantísimo, la unicidad de la declaración testimonial. La unicidad de la declaración testimonial significa que ustedes, cuando ofrezcan una declaración de testigos el día y hora señalado, si ustedes llegan y sucede que ustedes ofrecieron y propusieron 5 testigos y solo hay 2, hay 2 salidas, 2 alternativas. Una, que ustedes le digan al juez que señale una nueva audiencia porque ustedes quieren que se escuche a los 5. Caso en el cual el juez suspende la audiencia y señala otra para que lleguen los 5. O ustedes renuncian a los 3 que no llegaron y permiten que solo reciban la declaración de 2. Lo que no se puede hacer es que hoy declaren 2 y dentro de un mes declaren otros 3 de la misma parte. La declaración de los testigos debe recibirse en la misma audiencia y en forma separada. De tal manera que a los testigos se les va a entrar en forma individual, separando a los que no estén, para que no escuchen la declaración de su antecesor. Pero reitero, si ustedes quieren que se reciba la declaración de los únicos que llegaron, hay que renunciar a los que no llegaron, o simplemente pedir que el juez señale una audiencia a futuro para recibir la declaración de todos. Eso es el principio de unidad de la prueba de testigos o declaración de testigos, tal y como estoy apuntando aquí en la pizarra.
Importante lo que aparece al final, si la diligencia no terminara en la fecha señalada, debe habilitarse tiempo para concluirla. Significa que si dan las 12 de la noche, habrá que seguir a la 1 o 2 de la mañana para terminar la diligencia, habilitando tiempo, porque el horario, cuando ustedes vean, oigan, lean dentro del juicio, el juez puede habilitar tiempo, eso aparece en la ley judicial, es porque el horario del organismo judicial es de 8 a 3:30, y después de las 3:30 no habría obligación de hacer nada de eso, pero el juez puede habilitar tiempo fuera del horario normal para seguir realizando la prueba. Eso se llama habilitar tiempo. Hay posibilidades de hacer repreguntas. No la parte que ofreció el de testigos, la parte contraria, la parte que no preguntó, puede hacerle repreguntas al testigo. Es la segunda pregunta que realiza el testigo, insisto, la parte que no la propuso. Si ustedes les propusieron 3 testigos, la otra parte, ustedes lo van a escuchar, ustedes tienen la posibilidad de hacer repreguntas. Repreguntas que pudieron haber enviado antes, decía que el pliego de preguntas del testigo va abierta, porque la otra parte debe enterarse cuáles son las preguntas que van a dirigir al testigo y prepararse para repreguntarle. ¿Cuál es la intención de la repregunta? Que ratifique algo, que lo aclare o destruir su declaración a través de alguna contradicción que podamos encontrarle nosotros. Entonces, hay posibilidades de hacer repreguntas. Las repreguntas, insisto, que son las preguntas que hace quien no ofreció la prueba o no propuso la prueba, se dirigen en la misma audiencia una vez concluye el interrogatorio original. Como decía también hace unos minutos, puede presentarse en la misma audiencia o antes de la misma. Debe versar sobre los hechos que el testigo está relatando en su declaración. Y por supuesto al juez le corresponde calificar si procede o no procede esa repregunta. ¿Cómo se valora esta prueba de declaración de testigos? Este es un medio de prueba que se valora conforme sea el sistema de la sana crítica. Aquí el juez entonces debe de aplicar los principios de lógica y experiencia y debe razonar por qué le da el valor que le debe dar a la pregunta que el juez le debe dar. Muy bien. Esto es lo que hablamos también de la declaración de testigos. Yo no sé si va a existir en algún momento, puede ser, ¿verdad? No lo puedo decir, pero puede ser que exista en algún momento la posibilidad con ustedes de poder redactar algunos memoriales sobre estos temas, de poder existir, pues que sería lo ideal. Perdón. Ok. Vamos a hacer que se me vaya. Entonces, hemos hablado de 2 medios de prueba indirectos por representación. Uno, donde las partes dentro del proceso son los que le relatan al juez. El otro, donde terceros le relatan al juez. Ambos medios de prueba podemos aplicarlos, meterlos en cualquier momento. Solo la declaración de parte es privilegiada en cualquier estado. La declaración de testigos no. La declaración de parte se ofrece en forma genérica, como lo hace el ofrecimiento de testigos. La declaración de parte puede proponerse en cualquier estado del proceso, la de testigos únicamente en la fase de prueba. La declaración de parte podemos diligenciarla en cualquier momento, Angeli, y la declaración de testigos solo durante el periodo de prueba. La declaración de parte se valora conforme a la prueba legal o tasada, la confesión que resulta de ella, y la declaración de testigos se valora conforme a la sana crítica. ¿Quiénes pueden ser testigos? Cualquier persona mayor de 16 años. No pueden serlo parientes, salvo que lo propongan ambas partes o sea un asunto de familia. También son tachas, ser pariente, tener interés, ser acreedor, ser deudor, ser amigo, ser enemigo. Todo lo que está en el artículo 148 que expliqué. Para diligenciar la prueba de declaración de parte, al pedirle hay que acompañar la plica, la de testigos hay que acompañar el interrogatorio y el número de los testigos. En el momento de diligenciar la prueba, hay que notificar con 2 días de anticipación la declaración de parte y con 3 días de anticipación la declaración testimonial. Sí, Ángel, por favor. Licenciado, justo en la parte donde dice que quienes pueden ser testigos, cualquier persona mayor de 16 años, pero estamos hablando que a partir de que esa persona tiene 16 años, ¿ya puede ser testigo o es después de los 16 años? Mire, si yo cumplí 16 años, ya tengo 16 años suficiente. Si los cumplí hoy presto declaración, ya tengo 16 años.
Ah, ok, gracias. Sería mucho pensar en que el testigo va a prestar declaración el día que cumple 16, ¿verdad? De hecho, creo que no lo propondría porque cuando lo propongo no tendría unos 16. Y cuando reciba la declaración de parte, tal vez ya lo va a tener, pues no lo sé. Pero el testigo que llegue y dice, tengo 15 años, no va a poder prestar declaración. Si dice que tiene 16, ¿por qué los tiene? Porque ese día los cumplió o los cumplió el día siguiente, perdón, o los cumplió el día anterior, no va a ningún problema. Gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta más? ¿No la hay? Muy bien. Ok, yo creo que sí aprovechamos el tiempo para estos 2 medios de prueba.